demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, corazón y fe. Hola amigos, les envío un cordial saludo deseando que el Señor pueda derramar sobre ustedes las más ricas bendiciones. ¿Y qué mejor bendición que estudiar la palabra de Dios? Bienvenidos a Orientaciones para Maestros de Escuela Sabática, un sitio para aquellos que enseñan las Escrituras y para aquellos que desean aprender más de la voluntad de Dios. Con el tema de hoy estamos dando inicio al estudio de las epístolas universales del apóstol Pedro. Esta serie se ha titulado Apacienta mis ovejas, haciendo referencia a las palabras que Jesús le dijo a Pedro después de su resurrección. Si recordamos la historia, Jesús antes de su muerte predijo que todos le negarían, pero Pedro aseguró diciendo que aunque todos le negaren, él no lo haría. Sin embargo, Jesús le advirtió diciendo que antes de que el gallo cantase 2 veces, él le negaría 3. Y eso fue efectivamente lo que ocurrió. De modo que cuando Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, estas palabras a Pedro le resultaron muy significativas, pues por una parte Jesús lo estaba restituyendo y por otra le estaba encargando el cuidado de su iglesia. Y eso fue exactamente lo que Pedro hizo. El apóstol cuidó de la iglesia, predicó el evangelio y entregó su vida por Jesús. Además, escribió 2 cartas que vinieron a llenar una necesidad muy sentida, principalmente en la iglesia que estaba recién comenzando y que estaba pasando por diversas aflicciones. La lección número 1 de esta serie se titula La persona de Pedro y tiene como objetivo recordarnos o enseñarnos los principales hitos de la vida de este apóstol en relación con la vida de Jesús. En las lecciones siguientes se estudiarán los mensajes inspirados que el apóstol Pedro entregó a las iglesias de Asia Menor y que naturalmente son relevantes para nosotros hoy. Y ahora amigos, a fin de ubicarnos mejor en el estudio de estas epístolas, mi presentación la dividiré en 2 partes. Primero, entregaré información relevante que nos ayude a conocer algunos datos importantes en relación con estas cartas y luego nos concentraremos de lleno en el escritor de estas epístolas. Y por supuesto, en las lecciones siguientes haremos un estudio más acucioso y detallado de los mensajes de Dios a nuestra vida enviados a través de la pluma del apóstol Pedro. Vamos entonces a la primera parte. Respecto al título de estas epístolas, los manuscritos griegos más antiguos simplemente usan las frases Petrus alfa y Petrus beta, es decir, de Pedro 1 y de Pedro 2. Posteriormente, otras versiones comenzaron a usar frases tales como Epístola General de Pedro, o Epístola Católica de Pedro, u Epístola Universal de Pedro. Y esto es en alusión a que estos mensajes no están dirigidos a un individuo o a una congregación, como en el caso de los escritos de Pablo, sino a la iglesia en general, en la mayor parte del Asia Menor como el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según las declaraciones del capítulo 1 y versículo 1. Respecto a cuándo se escribieron estas epístolas, en realidad no se puede determinar la fecha precisa, pero los estudios de los eruditos afirman que tienen que haber sido escritas entre los años 64 al 67 y probablemente desde la ciudad de Roma, como lo sugiere el nombre Babilonia de Primera de Pedro capítulo 5 y versículo 13. El texto dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Aunque no se menciona a Roma y sí a Babilonia, la mayoría de los eruditos parecen estar de acuerdo en que el uso del término Babilonia era corriente entre los cristianos de aquel siglo para referirse a Roma,
debido al libertinaje, la idolatría y el mal de Babilonia que se había transferido a la capital del Imperio Romano. En el mes de julio del año 64 después de Cristo se declaró un gran incendio en la ciudad de Roma y toda la ciudad se vio envuelta en llamas. Cientos de edificios públicos se quemaron y quedaron completamente destruidos, juntamente con cientos de casas, de manera que miles de los habitantes de la ciudad se quedaron sin hogar. La historia ha llegado a la conclusión de que el emperador Nerón fue el que provocó el incendio con la intención de destruir los edificios destartalados de Roma a fin de disponer del espacio necesario para erigir algunos palacios de mármol y otros monumentos que consideró que le ayudarían a que su nombre pasase a la historia. Hay algunos que afirman que cuando se lograba apagar el incendio en una parte de la ciudad, de repente y en forma misteriosa, se volvía a encender en otra, de manera que los historiadores de aquellos tiempos parecen haber llegado a la conclusión, casi de manera unánime, de que fue Nerón el que incendió la ciudad. El populacho se sintió encolarizado, dispuesto a sublevarse y a derrocarle, por lo que Nerón buscó rápidamente un chivo expiatorio al que pudiese culpar del incendio. En Roma había un grupo de personas que se hallaban en la situación indicada para prestarse a cargar con la culpa por el incendio, a los que se conocía con el nombre de cristianos, que seguían a un hombre llamado Cristo, acerca del cual se decían las cosas más extrañas, y ellos mismos también hacían cosas bastante extrañas, según ellos. Por toda Roma corrían los rumores de que eran caníbales, porque hablaban de reunirse en sus casas para beber la sangre de alguien y comer su cuerpo. Hablaban acerca de fiestas de amor, en las que se saludaban unos con otros con un beso santo, y compartían sus más íntimos problemas unos con otros. No tardaron estas historias en exagerarse y referirse a ellas como orgías sexuales, por lo que los cristianos se convirtieron en personas que suscitaron grandes sospechas. Por lo tanto, cuando el emperador necesitó un chivo expiatorio, hizo correr el rumor por toda Roma de que habían sido los cristianos los que habían prendido fuego a la ciudad. Hubo muchas personas que se negaron a creerlo, pero hubo otras que sí lo creyeron, y para imponer la idea del emperador comenzó una serie muy grave de persecuciones en contra de los cristianos. Fue en esta época cuando a los cristianos se les metió en alquitrán y se les quemó como antorchas para iluminar los jardines de Nerón cuando celebraba fiestas al aire libre. Fueron atados a sus carros, siendo arrastrados por las calles de Roma hasta que morían. Fueron echados a los leones. Les ataron dentro de bolsas de cuero y los tiraron al agua, de manera que al encogerse el cuero, los cristianos morían asfixiados. Fue precisamente durante esa época en la que se produjeron las persecuciones de los cristianos en Roma y cuando el apóstol Pedro escribió estas epístolas. Y las escribió, según creen la mayoría de los eruditos, estando ahí, en Roma, a los expatriados, como dice, o a los extranjeros que se hallaban en la dispersión. Este contexto nos da la pauta para entender el porqué del mensaje de Pedro en su primera epístola. Pedro les escribió a los cristianos que se encontraban dispersos por las ciudades de los que actualmente llamamos Asia Menor o Turquía, que estaban siendo acosados y perseguidos por todo el imperio a causa de la proclamación de Nerón, por lo que el apóstol les escribió con el propósito de animarles, conscientes de las dificultades con las que se estaban enfrentando. Por lo tanto, esta es una de las epístolas del Nuevo Testamento especialmente indicada para cualquier persona que esté pasando por alguna dificultad. Amigo, si se enfrenta usted con el problema del sufrimiento, sea de la clase que sea, le animaría a que leyese Primera de Pedro. Si se pregunta usted lo que está haciendo Dios en el mundo actualmente y lo que va a suceder en vista de todas las tensiones, presiones y posibilidades de terror que nos esperan en el futuro, esta es una epístola excelente para leer debido a que fue escrita a cristianos que se encontraban en circunstancias muy semejantes. El apóstol Pedro procuró fortalecer la fe de sus lectores.
Los exhorta a una conducta intachable, a ser ciudadanos ejemplares, a testificar lealmente por Cristo y a prepararse debidamente para encontrarse con su Señor. Y para ayudarlos a alcanzar estas metas, incluye diversos consejos específicos, tanto para los criados, por ejemplo, en el capítulo 2, o para las esposas en el capítulo 3, versículo 1 al 6, para los maridos en el capítulo 3, versículo 7, para los ancianos en el capítulo 5, y para los miembros más jóvenes de la iglesia, también ahí en el capítulo 5, versículos 5 al 9. A través de toda la carta se vinculan un tierno espíritu con firme sentido de liderazgo, ambos santificados mediante un elevado concepto de Cristo. Y ahora llegamos entonces al punto central de la lección de esta semana. ¿Quién escribió estas epístolas? La respuesta parece fácil. Simplemente diríamos, el autor de las cartas de Pedro las escribió el apóstol Pedro. Pues el versículo número 1 de la primera epístola y del capítulo 1 así lo afirma. El texto dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Sin embargo, así como han sido cuestionados muchos de los escritores bíblicos por los llamados eruditos de la alta y baja crítica, también se ha cuestionado al escritor de estas epístolas. Pero las evidencias internas muestran que el que escribió esta epístola fue el apóstol. La única duda significativa que surge acerca del hecho de que Pedro es el autor emana del estilo más bien clásico del griego empleado en la primera carta. Algunos han argumentado que Pedro, siendo un pescador sin letras, según Hechos 4:13, no podría haber escrito en griego sofisticado, especialmente a la luz del estilo menos clásico empleado en la escritura de Segunda de Pedro. No obstante, este argumento no está sin una buena respuesta. En primer lugar, el hecho de que Pedro fuera sin letras no quiere decir que era analfabeto, sino que nada más carecía de preparación académica rabínica en las escrituras. Además, aunque el arameo pudo haber sido el idioma primordial de Pedro, el griego habría sido una segunda lengua hablada ampliamente en Palestina. También es aparente que por lo menos algunos de los autores del Nuevo Testamento, aunque no estaban muy preparados académicamente, podían leer el griego del Antiguo Testamento de la versión Septuaginta. Más allá de estas evidencias de la capacidad de Pedro en griego, el apóstol también explicó en su capítulo 5 y versículo 12 que él escribió esta carta por conducto de Silvano, también conocido como Silas. Es probable que Silvano haya sido el mensajero designado para llevar la carta a sus lectores originales, pero más se encuentra implícito por esta afirmación en que Pedro está reconociendo que Silvano sirvió como su secretario o amanuense. Recordemos que el dictado era común en el mundo romano antiguo, y los secretarios frecuentemente podían ayudar con la sintaxis y gramática. Es el caso de Pablo, que usó a Tercio para escribir el libro a los romanos. Entonces, Pedro, bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios, dictó la carta a Silvano, mientras que Silvano, quien también era un profeta, según Hechos 15:32, pudo haber ayudado en algo de la composición del griego más clásico. La primera vez que aparece Pedro en los Evangelios es un pescador en el mar de Galilea, según lo dice Mateo 4, Marcos 1 y Lucas capítulo 5. Había estado trabajando toda la noche sin pescar nada. Fue entonces cuando Jesús le dijo: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Lucas 5:4. La respuesta de Pedro, aunque se mostró incrédulo porque no habían pescado nada, fue: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Entonces ocurrió el milagro. La cantidad de peces que cogieron fue extraordinaria, de tal manera que tuvieron que llamar a otros compañeros que ayudaran a coger la red, y el versículo 7 dice que llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían.
Después del milagro, Pedro percibió algo más en Jesús, algo santo en contraste con su propia pecaminosidad. El versículo 8 dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Con esta actitud, Pedro mostró cuán abierto estaba al Señor y que estaba listo para seguir a Jesús sin importar el costo, lo cual quedó demostrado según el versículo 11, cuando dice que trajeron a tierra las barcas y dejándolo todo, le siguieron. Sería importante comentar con los alumnos la actitud y respuesta que tuvo Pedro. Pregunte en este punto: ¿cuál es el principio crucial aquí? ¿Qué nos indica este texto acerca de la clase de compromiso que nos pide Jesús? ¿Qué debería decirnos también el hecho de que estos pescadores estaban dispuestos a abandonarlo todo cuando sus redes acababan de llenarse? Otra situación interesante en la vida de Pedro ocurrió en una ocasión cuando Jesús acababa de lidiar con algunos de los escribas y los fariseos que lo habían estado desafiando para que les diera una señal, algo que probara quién era, según Mateo capítulo 16. Entonces, cuando llegaron a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mateo 16, 13. La respuesta de Pedro no se dejó esperar. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro aquí habló audazmente de su fe en Jesús. A partir de entonces, Jesús comenzó a enseñar que debía sufrir y morir. Un concepto que Pedro no podía aceptar y que le costó una reprensión severa del Señor. Es así como durante todo el ministerio de Jesús, Pedro y los demás discípulos pudieron ver toda clase de señales. Por ejemplo, Jesús usó 5 pequeñas rodajas de pan y 2 pescados para alimentar a más de 5.000 personas. Después de esto, les pidió a sus discípulos que se adelantaran hacia la otra ribera, entre tanto él despedía a la multitud. Entonces se quedó hasta la noche orando, y ya muy entrada la noche, según Mateo 14, 25, vino a ellos caminando sobre el mar. Cuando Pedro se dio cuenta de que era Jesús, exclamó: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Versículo 28. En los versículos 29 y 30 leemos: y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Amigos, muchas son las lecciones que podemos sacar de esta experiencia. La lección más común extraída de esta historia es la de no quitar nuestra vista de Jesús. Porque podemos comenzar nuestra caminada con gran fe, confiando en el poder de nuestro Señor. Pero cuando la situación se pone difícil, necesitamos recordar las palabras de Jesús a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Versículo 31. Sí, necesitamos cultivar la fe para que no nos falte en los momentos más oportunos y siempre podamos confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Porque no bastan solamente las buenas intenciones. Y esto también lo ilustra muy bien Pedro, porque la historia de Pedro aquí es tristemente muy instructiva respecto de lo devastador que puede ser el resultado de hacer concesiones y transigir con el pecado. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 22 y versículo 31, dice que Jesús le advirtió a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pero Pedro le respondió: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. A lo que contestó Jesús: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y así fue efectivamente, porque Pedro negó vilmente a Jesús. Y según Elena de White, el fracaso de Pedro comenzó en el Getsemaní,
porque en vez de dedicarse a orar como pidió Jesús, Pedro se dedicó a dormir. Pero aunque Pedro fracasó, la gracia del Señor fue mayor. Y fue justamente el perdón de Jesús lo que hizo de Pedro uno de los líderes prominentes de la iglesia cristiana primitiva. Qué lección poderosa para todos nosotros sobre la realidad de la gracia de Dios. A pesar de nuestros fracasos, deberíamos levantarnos y avanzar por fe. Pero esto también nos coloca un desafío. Por lo tanto, comente con sus alumnos cómo podemos aprender a perdonar a aquellos que nos han decepcionado, como Pedro decepcionó aquí a Jesús. Amigos, este es Pedro, quien escribió las cartas que llevan su nombre. Uno que tuvo altos y bajos, pero Dios lo pudo usar para bendecir a otros. Jugó un papel prominente en la iglesia primitiva. Fue él quien tomó la iniciativa de designar a un discípulo que reemplazara a Judas Iscariote. En el día de Pentecostés fue quien explicó a las multitudes que estaban viendo el don prometido del Espíritu derramado por Dios sobre su pueblo. También fue él quien, al ser arrestado por predicar sobre la resurrección de los muertos, habló frente al sumo sacerdote y demás líderes judíos reunidos. Fue Pedro a quien Dios dirigió hacia Cornelio, el primer gentil en ser aceptado como seguidor de Jesús. Fue él a quien Pablo visitó durante 15 días, cuando éste fue por primera vez a Jerusalén después de su conversión. De hecho, al describir a los seguidores de Jesús en Jerusalén de ese tiempo, Pablo identifica a 3 pilares de la iglesia: Pedro, Santiago, el hermano de Jesús, y Juan, el discípulo amado. Es así como Pedro fue una pieza clave en el crecimiento y desarrollo de la iglesia naciente. Y así, bajo la inspiración del Espíritu Santo, pudo escribir lo que escribió, no solamente por conocimiento teórico, sino también por su experiencia práctica. Conocía no solamente la gracia salvadora de Cristo, sino también su gracia transformadora. Amigos, como conclusión podemos decir que las cartas del Nuevo Testamento, conocidas como epístolas de Pedro, fueron escritas por este discípulo de Jesús que él llamó tempranamente en su ministerio y que llegó a ser gran líder de la iglesia naciente del primer siglo de nuestra era. Este Pedro en realidad se llamaba Simón y Jesús le cambió el nombre a Pedro, nombre que proviene del griego Petros y significa canto rodado o piedrita. Se desempeñaba como pescador en el mar de Galilea hasta que dejó su casa establecida en Capernaum para unirse a los discípulos de Jesús en los primeros momentos de su predicación. Y junto con él se unieron a Jesús otros pescadores de la localidad, como su propio hermano Andrés y los 2 hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, todos los cuales formaron parte del núcleo originario de los 12 apóstoles. Pedro se distinguió entre los discípulos por su fuerte personalidad y su cercanía al Maestro, erigiéndose frecuentemente en portavoz del grupo. Junto con Santiago y Juan, Pedro participaba en toda la actividad de Jesús, asistiendo incluso a episodios íntimos de los que quedaban excluidos los otros apóstoles. A través de los evangelios podemos trazar un perfil bastante completo de su personalidad. Pedro es sencillo, generoso e impulsivo en sus intervenciones, que a veces denotan una incomprensión del auténtico mensaje del Maestro. Pero Pedro amaba al Señor, y aunque le negó, estuvo dispuesto a seguir adelante, llegando a ser un gran líder de la iglesia primitiva. Eso es todo por ahora, amigos. Que Dios les bendiga grandemente y que tengan un excelente estudio con sus queridos alumnos. Y si Dios quiere, nos encontraremos la próxima semana con un nuevo estudio de la Palabra de Dios.